presente, por respeto a ustedes desde luego. Pues muy buenos días a todos ustedes, gracias por su presencia. El día de hoy se convocó a esta rueda de prensa para hacer más énfasis en puntos importantes para la sociedad de Aguascalientes, como bien puede ser, uno de ellos es en los espacios públicos, que hablaremos un poco, la persecución ideológica, y hablaremos también un poco sobre la marcha LGBTI y sus daños colaterales que vienen de ahí. Hacemos un llamado al gobierno federal, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, y al Poder Judicial Federal, propiamente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a que se abstengan de la colocación y utilización de símbolos o banderas ajenas a la de la nación mexicana, ya que fuimos enterados que en el edificio del primer mencionado que hice, se ostentaba una bandera multicolor y la cuenta de la red social X de la Suprema Corte de Justicia, que también tiene una bandera multicolor. Al efecto, es oportuno mencionar que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Quiero decirles que de este artículo se desprende la laicidad que deben de tener los órganos o entes de gobierno, siendo que el Estado laico no solo se refiere a que no se puede tener o fomentar alguna religión específica, sino tampoco ideológica, es decir, debe tener una perspectiva científica todos los actos de autoridad. En este sentido, la bandera multicolor pertenece a la ideología de género, parte de la premisa falsa que dice: el sexo es una cuestión cultural, es decir, lo da la cultural o la sociedad. Por lo tanto, si cambia la cultural, podría cambiar el sexo. Y continúa diciendo que el género no se limita al sexo biológico, necesita el aspecto psicológico de pertenecer a hombre o mujer solamente. Esta percepción es ideológica, falsa, y además viola la laicidad del Estado. Se sostiene que es falsa ya que es una célula de nuestro cuerpo, tiene un código genético sexuado en la secuencia cromosómica, y si culmina con un XY es masculino, y si termina con XX es femenino. Y esta situación no tiene por qué ver con la cultura, sino con la esencia biológica. Además, los órganos sexuales femeninos son distintos a los masculinos, y existen diferencias óseas, cerebrales, neurológicas y biológicas que diferencian también los seres humanos que son del sexo masculino y femenino. Por lo tanto, la premisa falsa que abandera la bandera multicolor no tiene ningún sustento científico, y el gobierno y los poderes del Estado no deben hacerse partícipes de esa ideología, que además de falsa es irracional, ya que la naturaleza biológica debe ser apreciada y jamás repudiada. Es oportuno manifestar que está prohibido utilizar símbolos o banderas ajenas a la nacional, ya que de conformidad a los principios generales del derecho y el artículo 3, primer párrafo de la Constitución Política de los del Estado de Aguascalientes, se establece que el poder público solamente puede actuar en uso de las facultades expresas, mismo que me permito reproducir. Artículo 3. El poder público solamente puede actuar en uso de facultades expresas, mientras que los particulares puedan hacer todo lo que las leyes federales y locales no les prohíban. La violencia de este principio dará lugar a las consecuencias jurídicas que determine la ley. Es decir, ninguna autoridad tiene la facultad de utilizar símbolos o banderas ajenas a lo nacional. Por lo tanto, su uso configura un abuso en perjuicio de la laicidad del Estado prevista en la Constitución. En este sentido, también se estima acreditada la violación a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que en su artículo 1 se estipula que la bandera es un símbolo patrio y que se le debe honor, y están sujetas a esta ley todos los entes públicos o autoridades. Asimismo, el artículo 51 de la ley sobre el escudo de la bandera señala que el Poder Ejecutivo de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán promover en el ámbito de sus respectivas competencias el culto a los símbolos patrios. Por lo anterior,
Si el presupuesto del gobierno federal se utiliza para izar o poner banderas ajenas a la nacional, se podría estar violando el artículo 126 constitucional, mismo que dice lo siguiente: no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Y por ende, se podría estar configurado el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217, fracción tercero, previsto en el Código Penal Federal, mismo que estipula lo siguiente. Artículo 127. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una ampliación distinta de aquella a la que estuvieron destinados o haga algún pago ilegal. Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que, a sabiendas de la ilicitud del acto y en prejuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona, participe, solicite o promueva la persecución de cualquiera de los delitos previstos en este artículo. Al que cometa el delito al que se refiere el presente artículo, se le impondrá de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa. Bueno, pues por lo anterior expuesto, exhortamos, pedimos y exigimos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que se abstengan de utilizar banderas ajenas a la nacional, ya sean físico o en las redes sociales de igual manera. Lo prohibimos rotundamente esta situación, desde luego. Y bueno, sabemos de antemano que de alguna manera creo que el uso del escudo de la bandera o de la bandera que están usando las comunidades LGBT en edificios públicos, pues no es nada correcto ni es nada de respeto. Por eso es que nos manifestamos en este punto ahorita, ¿verdad? ¿Finalmente van a proceder? ¿Van a poner alguna queja? Sí, efectivamente, si aún así vemos que siguen estos actos, desde luego que estaremos sobre las autoridades correspondientes, exigiéndoles y pidiéndoles el respeto que merece la sociedad. Y en cuanto a lo que comentan del uso de recursos, ¿detectaron algo? Bueno, el hecho de que se haya puesto una bandera en el edificio del INEGI, creo que no es nada agradable para la sociedad, y segundo, nos dimos cuenta por ahí que fue patrocinada por los mismos políticos o empresarios, funcionarios de ahí, ¿verdad? Le dejo la palabra a Alan, mi compañero. A ver, los edificios son recursos públicos, como tales, en sí mismos, ¿sí? Y nosotros lo que llamamos la atención es que los recursos públicos no deben de ser distraídos para la promoción de agendas ideológicas de sectores particulares de la sociedad, porque el Estado tiene la función de ser neutral respecto de las ideologías que profesa el conjunto de la sociedad. Lo único que la sociedad reconoce que el Estado debe promover, pues en todo caso, es la identidad nacional que se refleja en el escudo. Así que esa realmente es una representación de todos los mexicanos, porque son instituciones instituidas, valga la redundancia, en beneficio y en representación de todos los mexicanos. Cuando se coloniza el espacio público por parte de una agenda ideológica, entonces el resto de los mexicanos deberemos de preguntarnos si podemos esperar que de esa institución salgan políticas públicas, prácticas, y en el caso de la Corte hasta sentencias, que estén sujetas a la racionalidad científica, a la neutralidad ideológica, a la objetividad, ¿sí? O a un discurso ideológico o a una corrección política de un grupo determinado de la población. Nosotros creemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las instituciones del Estado deben de actuar desde la objetividad racional que establece la ley, y desde lo que objetivamente hemos plasmado en la ley, y no promocionando agendas ideológicas de grupos particulares, de ningún grupo particular, porque como bien comenta Jaime, el Estado es laico, y laico no significa nada más que es neutral a las convicciones religiosas, es neutral a cualquier tipo de ideología, ¿sí? Porque si en el Estado no promovemos o tampoco vamos a buscar que se pongan, no sé, cruces o vírgenes dentro de las instituciones públicas, pues tampoco banderas que simbolicen otro tipo de ideologías o de corrientes culturales, ¿no? Ese es realmente lo que hacemos ese llamado, y lo hacemos porque creemos que es muy importante mantener la neutralidad de las instituciones.
porque si no el conjunto de la sociedad que no pertenezca a estas minorías ideológicas, pues no tiene por qué sentirse representado y más bien puede cuestionarse hasta qué punto se estarán actuando estas instituciones con imparcialidad, ¿no? Ese es básicamente el tema central de esta denuncia, que lo hacemos con toda puntualidad. Entendemos que durante todo este mes la agenda pública es colonizada por estos grupos de activistas que en su activismo particular y en su libertad de expresión será muy respetable lo que hagan, ¿sí? Pero que las instituciones, los edificios públicos no pueden y no deben de ser colonizados, porque aparte mandan un mensaje equivocado, mandan el mensaje como si toda la sociedad respaldara esa agenda, y no necesariamente todos respaldamos esa agenda, esa forma de pensar, esas ideologías, ¿sí? Muchas de las cuales, como ya ha dado cuenta Jaime aquí, tienen peligros muy graves que detectamos, particularmente en temas, por ejemplo, de transexualidad, ¿sí? O en temas de lo que se llama infancias trans, ¿sí? Es un tema que nos preocupa porque consideramos que puede estar haciéndole mucho daño a los menores. Oye, perdón, y hablando de lo de las infancias trans, en Baja California ya se aprobó una reforma para que justo este sector pues ya modifique su acta de nacimiento, y pues digo, ya que sea en un estado, pudiera avanzar también. Ese es parte del problema que denunciamos, y esto tiene que ver con el activismo ideológico que hacen estos grupos y que además indebidamente promueven también las instituciones públicas. Y este tema de las infancias trans es un tema grave, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es irresponsablemente lanzar a menores de edad que tienen problemas de ansiedad, depresión, falta de autoestima, crisis de identidad, ¿sí? A ser sometidos a tratamientos, ¿sí? Del llamado cambio de sexo, cosa que además es imposible. No se puede modificar el sexo, ¿sí? Se pueden cortar partes sanas del cuerpo, se puede llenar de hormonas el cuerpo de un niño sano, se le puede dejar como un enfermo crónico por toda la vida, pero no le vas a cambiar el sexo, porque el sexo es una condición genética que está en cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Pues este tema de promover la disforia o de naturalizar la disforia lo consideramos profundamente irresponsable. Sabemos que en otras partes del mundo esto es consultable en internet, hay muchos estudios. Las tasas de personas que tienen estos problemas de llamada disforia de género están creciendo exponencialmente, ¿sí? Al 1000%, en España hasta el 4000% en los últimos 10 años. La explicación de esto mucho tiene que ver con las redes sociales, la infancia fundamentada en los teléfonos celulares, las crisis de ansiedad, falta de autoestima que están desarrollando los menores a partir de este nuevo modelo de crianza que se ha dado por la exposición generalizada de la sociedad a las redes sociales y al internet desde edades muy tempranas. Y lo que estamos viendo con este activismo ideológico es que en lugar de revisar qué es lo que está pasando con estos niños, lo que hacen los gobiernos a partir del activismo de estos grupos, ¿sí? Es irresponsablemente empujar a estos niños a un escenario de terror, ¿sí? Donde la esperanza de vida además es de menos de 35 años. Y no es de menos de 35 años porque la gente los discrimine, que es otro de los falsos discursos que se manejan. Es de menos de 35 años porque cercenar partes sanas del cuerpo, mutilarlo y además llenarlo de hormonas que el cuerpo no necesita, probablemente no sea compatible con tener una larga esperanza de vida. ¿Me explico? Son cosas que se tienen que decir, que son políticamente incorrectas, que a estos grupos de activistas les molestan, pero se tienen que decir fuerte y claro porque estamos preocupados por la integridad de los menores. Ahora, a mí me gustaría sumar que hay un libro muy interesante de una periodista norteamericana, de Abigail Shrier, y se llama Tan Irreversible. Y ella descubre que la mayoría de los niños que caen como víctimas de esta hormonización son de padres que se les hacía fácil pensar que no estaba mal la adopción entre parejas del mismo sexo, que no estaba mal el aborto, es decir, con ideología progresista, de, como se dice, aparentemente de mente muy abierta, pero abierta nada más en el tema de la sexualidad, ¿verdad? Ella descubre que esa falta de valores sólidos en los papás por querer ser
buena onda, condescendientes con sus hijos, y el niño adolece de una formación, adolece de una madurez adulta y necesita quien le oriente, no quien le confunda. Entonces todo este engaño de la ideología de género viene a decir que el niño sabe más lo que es que los demás, que el adulto. Entonces el niño está desarrollándose para formar y afianzar la identidad con la que nació, no que se le asignó, que nació y que tiene genéticamente XX o XY. Y entonces en el momento en el que el papá empieza a confundir, la escuela empieza a confundir, las redes sociales confunden, entonces el niño está perdido y es lógico, es un experimento con un menor de edad. Nosotros como adultos debemos de comportarnos como adultos y ser firmes. Y sí es muy lamentable todos los daños que se les ha hecho en Europa y en Estados Unidos con las clínicas de Planned Parenthood o en Tavistock, y está ya documentado. Y es muy triste que los padres de familia no pueden echar marcha atrás, por eso se llama el libro Daño Irreversible, porque estas hormonas también causan cáncer en los huesos, les incapacita el desarrollo de sus gónadas. Estos niños nunca van a poder tener incluso placer sexual, porque no tuvieron sus órganos reproductivos bien desarrollados, como naturalmente se puede hacer con una buena pubertad desarrollada, natural. Y si hay confusiones en la mente, son en la mente, no en el cuerpo. Entonces es donde se debe trabajar. Y lo pernicioso de esta, ¿cómo se llama? Identidad afirmativa, ¿verdad? Que quieren afirmar lo que el niño se imagina por todo el bombardeo que recibe de las redes sociales. Entonces lo que hacen ahora los terapeutas norteamericanos y europeos es olvidar lo que aprendieron en la universidad y entonces fomentar lo que el niño dejan de ser profesionistas para convertirse en ideólogos. Y esto es un negocio de fondo de las farmacéuticas, o sea, es condenar a una persona a hormonas para toda su vida, porque una vez que empiezan ya no pueden parar, y son muchos los daños. Nada más es que se les atrofia la voz a las mujeres, sino que son daños de esterilidad para toda la vida, de disfuncionalidad, y empeora toda su ansiedad. Entonces sí, invitamos a todos esos padres de familia que llevaron a la marcha a sus niños, que estén conscientes que los están empujando a toda esta corriente ideológica tan peligrosa para ellos. Están decidiendo el futuro de sus vidas y no se trata de una carrera, se trata del daño fisiológico, el daño psicológico que los mismos padres están haciendo. Y yo los invito a que lean este libro de Daño Irreversible, porque son puros testimonios de padres de familia que quieren echar marcha atrás y ya no pueden. Y todo lo hicieron porque no encontraron recursos para defenderse frente a todo este rodillo ideológico, y también porque ellos tendían a ser muy condescendientes con sus hijos. O sea, no hay una madurez para decirles, ¿sabes qué onda? Esto no está bien. Entonces, al grado de que ya están mutilados. Es serio lo que estamos viviendo, y yo sí les invito que a los padres de familia que piensan que estas ideologías son inofensivas, ahora, el día de ayer en la marcha, o sea, van niños chiquititos y van personas todas desnudas, haciendo desfiguros. Honestamente, ese no es un ambiente para un niño. No es para niños andar viendo drags, o es como si lo llevaras a un tugurio, un burdel, desde infante. Eso es corrupción de menores, en manos de sus mismos tutores. Entonces, no sé si quisieras agregar algo, Oscar. Sí, hola, buenos días. Si quieres. Soy Oscar, soy parte del equipo de comunicación. A continuación vamos a pasar el monitor para mostrar un poco de la evidencia, para que se demuestre realmente cómo están atacando a nuestros niños, cómo hace falta una formación en los hogares y que no los aceptemos estas ideologías. Cuestiones que son para adultos, como los drag queens, las están acercando a niños y estamos usando en algo que podría ser producción de menores. En un momento les muestro las imágenes. Por ejemplo, miren, aquí podemos ver unos niños que están presentes justo, de hecho, arriba del escenario. Yo estuve ahí capturando todo el tiempo, nadie les dijo nada, nadie los retiró, o sea, nadie se preocupó por ellos. Y presten atención aquí, en esta parte. Son imágenes fuertes, pero, o sea, no sé si lo alcanzaron a ver, pero te parece que están teniendo un acto sexual aquí abajo, en un baile que están teniendo, o sea, frente a unos niños. Es increíble. Y la cantidad de niños que había era sorprendente. Por donde quiera que caminabas, había. Por ejemplo, este fue otro de los actos. O sea, son imágenes muy fuertes. Y aquí les muestro, me acerqué un poco más
para que vean cómo niños estaban ahí presentes, o sea, viendo el acto de esta misma persona. O sea, son shows para adultos. Y luego también quieren que esos drags vayan y le cuenten cuentos a los niños. ¿Qué formación les van a dar? ¿Qué les van a enseñar? Tristemente, pues, uno de los resultados es esto, de las infancias trans. Las infancias trans hacen ir al niño contra su propia identidad. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo llevan a bloqueadores de pubertad, bloqueadores hormonales, lo llevan a que se mutilen sus genitales, a que su vida esté limitada, su periodo de vida es de 40 y tantos años a comparación de una persona promedio. Es muy triste, es muy lamentable. Esta pequeña iba acompañado de drags, o sea, de drags que van vestidos de esa manera, de una forma muy provocativa, como de un cabaret. De hecho, incluso ellos mismos se llaman como de un cabaret. Les voy a mostrar unas fotos para que noten la presencia de menores fuerte que había. Bien. Aquí hay uno, con personas casi semidesnudas. De hecho, prácticamente algunos estaban rozando la desnudez. Adolescentes, menores de edad, o sea, estos de los que están ahí podrían ser nuestros sobrinos, nuestros hijos, niños que van simplemente ahí cruzando, que los están confundiendo, que están dañando a nuestra adolescencia, familias que simplemente van pasando y lamentablemente les toca exponerlos a este tipo de situaciones. Y como un papá, ¿qué herramientas tiene para explicarle a su hijo? Oye, hijo, que no sé, lo confunde, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto fue de las cuestiones más lamentables. O sea, una chica casi semidesnuda bailando en el escenario, una niña prácticamente presente ahí de unos menor de edad, repitiendo constantemente que tiene, de hecho, tiene el nombre, este drag tiene el nombre de un género pornográfico del anime, o sea, se llama hentai porn, o sea, que se refiere a la pornografía, y esta persona estaba dirigiendo el evento y repitiendo la palabra orgasmo constantemente. O sea, son cosas difíciles de escuchar, pero lo más difícil es para nuestros niños poderlo digerir. Bueno, pues como bien pueden notar y ver, el daño irreversible que se causa a la generación, la manipulación de los niños, de los menores de edad, que es enorme. Nosotros no estamos en contra de que se manifiesten, estamos en contra de sus actitudes y la forma en como lo hacen, desde luego, ¿no? Por ahí había una persona que conocí yo hace tiempo y que también, bueno, pues es de esta línea, él es gay, pero si oyes, yo no me siento representado con ese movimiento, es una vergüenza lo que están haciendo ahora. Yo toda mi vida he sido de esta línea, pero no me siento representado por ellos. Entonces quiero decirles que no es que nosotros sean los conservadores, los de derecha, no, para nada, sino queremos hacerle ver a la sociedad el daño tan fuerte que están causando psicológicamente a nuestros hijos y a nuestros niños. Y es una verdadera vergüenza el venir al centro y ver ese tipo de espectáculos. Pero una vez más, y lo digo aquí públicamente, ¿cómo es posible? ¿Dónde se financian? ¿Quién los apoya? ¿Quién les da la pintura para que puedan rellenar con el 8 de marzo? ¿De dónde sacan tanto dinero? Cuando hay otras necesidades aquí en la sociedad, tantas cosas que podemos ayudar y cambiar esta situación, ¿no? Bueno, pues no sé ahora. También, bueno, ya está por concluir el ciclo escolar, ya se está preparando el siguiente. Si tienen algo de los libros de texto del siguiente año, si van a ser los mismos con esta ideología que habían ustedes señalado que va en contra de... Tristemente, por ahí siguen vigentes unos amparos que se metieron, desde luego, y que bueno, seguimos en esta lucha. Desafortunadamente, bueno, es una indicación que viene muy arriba de nuestras autoridades locales, y sabemos a qué nos referimos, y que creo que también es otro daño que existe y que pues nuestro gobierno no ha querido hacer caso, el gobierno federal estoy hablando, o nuestras instituciones hacer caso del daño que perciben nuestros hijos en ese sentido, ¿verdad? Entonces nosotros seguiremos actuando, seguiremos trabajando y sobre todo pues, haciendo la lucha para que esto no se lleve a cabo tal como se está llevando hasta ahorita, ¿no? ¿Van a volver a levantar la voz en contra de Siempre hemos levantado y bueno, de alguna manera, insisto, esperemos que algunos de nuestros amparos que hemos metido, los abogados, pues en ese sentido, ¿verdad? Estamos en contra del contenido ideológico de los libros de texto.
porque además consideramos que los libros de texto deben enseñar a los niños temas de ciencia, de conocimientos básicos, y ciencias duras, la estructura del lenguaje, las matemáticas, y no relatos ideológicos que estén además plagados de simbolismos como son la bandera LGTBIQA+. ¿Sí? Si tú revisas el contenido de esos libros, constantemente aparecen referencias ideológicas y simbólicas a esta agenda. Sí, y eso nos preocupa porque consideramos que se puede poner en entredicho otra vez la identidad de los niños en una época donde está muy atacada o tensionada, particularmente por la nueva infancia basada en el teléfono y todo lo que ella conlleva. O sea, hay muchas crisis de identidad, eso es lo que estamos viendo. Y en relación a estos libros, además de que seguiremos obviamente denunciándolos y viendo cuáles serán las opciones legales que tengamos que tener, también no dejamos de llevar a cabo el señalamiento de que es muy complicado de que luego los tribunales quieran entrar a discutir estos temas. Y tan es complicado que ya hemos denunciado en esta misma conferencia de prensa cómo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está capturada por esta agenda, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos esperar que la Suprema Corte de Justicia haga un juicio crítico, objetivo, racional sobre lo que los libros contienen cuando la propia Suprema Corte de Justicia, alejándose, ¿sí?, de lo que es la aplicación estricta del derecho, de la ley y de la Constitución, está promoviendo esta agenda? Me explico. Se ha construido la falsa idea de que para ser buenas personas todos tenemos que empujar esa ideología y todos tenemos que festejar esta idea de la inclusión, la diversidad, sí, esta agenda multicolor. Pero el problema es que esa falsa idea no hace un juicio crítico de lo que esto implica, de lo que está implicando en el desarrollo de los menores, en su socialización, en la configuración de su identidad, en su vida a largo plazo, de cómo se está modificando el contexto en el cual se desarrollan los menores. Ese es el gran problema, ¿sí?, que no está habiendo un juicio crítico de fondo porque hay demasiadas personas, incluidos funcionarios públicos, incluidos jueces de la Corte, que creen que son muy progresistas, muy buena onda, muy de avanzada, muy open mind, que están a la vanguardia de los derechos humanos, otro concepto que han distorsionado, sí empujan toda esta agenda ideológica. Entonces, es contra eso, contra lo que estamos luchando, contra esta captura ideológica irracional y absurda de personas que regularmente no profundizan en lo que hay de fondo en todos estos movimientos, en estos símbolos, que se van por eslogans, el eslogan de amor es amor, ¿no?, el love is love, que es lo que constantemente dicen, pero no se trata de eso. Se trata de evaluar con pensamiento crítico cómo se está modificando, particularmente en relación a los menores, la estructura de todo lo que va y conlleva su desarrollo, ¿sí?, y hasta qué punto los estamos exponiendo a graves riesgos, a graves daños, como es en el tema, ya no hablemos del tema de la homosexualidad, en el tema trans, ¿sí?, en el tema de que se les pueda estar afirmando una y otra vez que el sexo es una autopercepción, una construcción del género a partir de un patrón heteronormativo que se tiene que deconstruir, que son las tonterías que regularmente establecen estos grupos, ¿sí?, y que, dado que son ideológicas, dado que solo es un relato construido de conceptos falsos, pues son muy peligrosos para los menores, y más peligrosos cuando tenemos autoridades y responsables que promueven esta agenda simplemente por tratar de ganar un aplauso fácil por la corrección política. Sí, es también muy grave porque lo que se dispara no es la disforia de género, lo que se dispara es la ideología de género. Y los adolescentes y menores de edad tienen una necesidad muy grande de ser aceptados, pues todos en realidad, o sea, a la hora del ostracismo social cuesta mucho trabajo mantenerse de pie en las convicciones personales, pero ciertamente lo que se ha disparado es, como bien dice Alan, sobre las redes sociales, es en la búsqueda ansiosa de una identidad que les dé un sentido de existencia a los adolescentes, todos esos likes que reciben cada vez que la gente les aplaude, porque se hacen más de colores, porque quieren ser infancias trans o lo que sea, es muy peligroso porque se le está llevando al individuo a despreciarse al grado de incluso la automutilación y la destrucción de lo que es.
Entonces sí es muy importante que los padres de familia que realmente están preocupados por sus hijos, primero descartar el diagnóstico de una disforia real. Y en otro caso, entonces, como bien dice el licenciado Alan, entonces se trata de una ansiedad, de una depresión, o a veces se trata de múltiples factores que no tienen nada que ver. Entonces sí, es importante, también es un llamado a los profesionales de la salud para que no asuman estas agendas ideológicas que lejos están del bien del ser humano, lejos de la salud. El tema, en relación a lo que acaba de decir Roxana, el tema de las llamadas terapias de conversión, ¿sí? Porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que los psicólogos, los padres de familia, ya no pueden hacer su trabajo, ¿sí? Porque se les acusa de estar llevando a cabo terapias de conversión. Si una niña viene y me dice que es un niño y yo le digo que eso no es cierto, me pueden acusar, ya con estas leyes ideológicas que están aprobando políticos irresponsables, de estar queriendo modificar la identidad de género del menor y por lo tanto llevarme a la cárcel. Igual con los psicólogos. Los psicólogos ya no pueden profundizar en cuál es el origen del malestar de los menores que presentan problemas de falta de autoestima, crisis de identidad, depresión, ansiedad, porque cualquier cosa que no sea afirmar la disforia, es decir, decirle que contra su naturaleza esa persona tiene que asumir una identidad que no corresponde con su biología en estos casos, comete un delito si hace eso, porque se le considera terapia de conversión. Estos grupos promueven la idea de que lo que denominan terapia de conversión, que nunca especifican a qué se refieren, pero dejan en el aire la idea de que es algo así como que una especie de tortura con una persona sometida a electroshocks, ¿sí? Pero cuando uno revisa las leyes que están aprobando, básicamente es cualquier tipo de tratamiento psicológico o de preocupación que se pueda tener por el malestar que una persona experimente y manifieste. Y obviamente esto es completamente perverso porque estamos dejando a menores particularmente o adolescentes con graves crisis de ansiedad, depresión, falta de autoestima, problemas en su identidad, los estamos dejando sin posibilidad de recibir apoyo, ni profesional ni familiar, porque la agenda ideológica de estos grupos nos ha impuesto este concepto de las llamadas terapias de conversión, con el cual inhiben, con el cual persiguen, con el cual cancelan a cualquier persona que se preocupe o a cualquier profesional que intente ayudar a estas personas. Eso es algo muy perverso que hay que tener mucho cuidado con ello y hay que denunciar. Aquí en Aguascalientes todavía no se ha tipificado lo de las terapias, pero según van a estar impulsando. ¿Qué esperan ustedes con la nueva legislatura que pues aparentemente es toda panista, pero y que incluso no va a haber representatividad de la universidad? Pues que asuman su responsabilidad y que esperemos que no voten reformas en lo oscurito y de forma clandestina como ya nos ha pasado. Sí, que asuman su responsabilidad de decirles que no a estos grupos ideológicos, que además sepan que la tortura siempre ha estado prohibida, es un delito, ¿sí? Porque luego confunden una cosa con la otra, y en ese sentido que sean muy claros en que no se puede coartar ni la capacidad profesional de los psicólogos para ejercer su profesión, ¿sí? Ni el derecho de los padres a tutelar el desarrollo de sus hijos. Así es, por último nada más quiero hacer énfasis, es una situación que se vivió la semana pasada a raíz de que exhibieron unas fotografías de padres desobligados aquí en Excedra y llega la persona, el señor, y ve su foto y dice, muy bien, estás evidenciando. Y bueno, fue un caso muy triste, muy sonado. Yo pregunto qué está pasando ahí con los feministas. Este señor exhibe en algunas radiodifusoras y dice, a ver, esta es mi esposa, y se ve un maltrato total, físico, psicológico hacia su niño. No sé si se dieron cuenta de esta situación, que fue muy sonado. Yo quiero preguntar ahí, ¿qué está pasando con los feministas, con las feministas? ¿Por qué cuando un hombre hace alguna situación, entonces sí se le ataca, y entonces sí se le atribuye ciertas situaciones que hacen un alarde enorme? Y quiero preguntar a todos estos grupos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hacemos en esa situación de esta señora que maltrató tan fuerte al niño, a su hijo, a su propio hijo? Entonces quiero, es un caso que no debe dejar de pasar desapercibido y que sin duda alguna deja un mal sabor de boca para toda la sociedad.
¿Qué pasa, mujeres que están ahí? ¿Qué pasa, esas feministas? ¿Por qué ahí no hacemos ruido? ¿Por qué no decimos nada? ¿Verdad? Otro caso que también se suscitó fue en el penal, Centro de Atención de Mujeres, una señora que estaba embarazada, le ponen poco cuidado, nace el niño, se la trasladan al hospital de la mujer y resulta que le cambian el bebé. Ya muerto, se lo entregan, y dicen, es que no es mi bebé, aparte el mío era una niña, no era un varoncito. ¿Qué está pasando con todas estas situaciones? ¿Por qué no comentar nada? ¿Por qué los feministas no actúan donde deben de estar? Pues obviamente porque no les conviene, no lo pueden hacer porque claro está que les prohibirían a ellos. Bueno, pues nosotros como siempre, Frente Nacional por la Familia, defendiendo para la abundancia, la familia, las libertades fundamentales y sobre todo la vida. Pues yo quiero agradecerles, si no hay alguna otra pregunta, gracias por su presencia, gracias como siempre acompañarnos y en nuestra voz hacia la sociedad. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.